Eh, bueno, darles la bienvenida, ¿no? A este taller virtual de Nuncuy, particularmente esta clase abierta. Mi nombre es Juli, para quienes no me conocen. Ahí veo igual muchos nombres conocidos, me alegra que estén pudiendo conectar. Eh, bueno, quería traerles esta propuesta de poder pintar juntos un domingo a la mañana unos pingüinos para que me conozcan y para quienes ya me conocen poder seguir practicando lo que estuvimos aprendiendo en los talleres anteriores. Eh, Así que quería compartirles a modo introductorio un poquito de los pingüinos que nos van a inspirar para esta clase. A verles por aquí. Buen día, Bella, ¿cómo Buen estás? Buen día, día, grupo. buen día, buen día. Elegí para que ilustremos este pingüino que se llama pingüino rey. Acá colecté algunas fotitos que me parecieron muy hermosas. Eh, Estos pingüinos son los segundos más grandes después del pingüino emperador. Eh, Son aves súper grandes, o sea, pueden llegar a medir de 70 centímetros a 1 metro, o sea, bastante grandes. Y pueden pesar hasta 16 kilos. Viven 25 años, habitan en las regiones circumpolares del Antártico. Viven en comunidad, muy rara vez se los ve solos, ¿sí? Siempre están en comunidades muy, muy grandes. Se han llegado a ver hasta unos 200.000, ¿no? Viviendo juntos. Los juveniles son bien distintos a los adultos, incluso en algún momento se creía que eran como especies diferentes. Los juveniles ven que están súper peluditos, ¿no? Y ya de adultos desarrollan otro tipo de plumaje. Eh, y dentro de todas las imágenes de referencia que estuve viendo para ilustrar, esta me pareció muy apropiada por la morfología que me pareció muy simple para resolver, para que puedan hacer un boceto de manera sencilla. Y también los colores están bien presentados, la distribución de los valores, bueno, todas unas cuestiones técnicas que hacen que esta sea una buena imagen de referencia. Y aquí les dejo la referencia del fotógrafo también, quien tomó esta foto. Eh, Les dejé el boceto, vieron en el link de mi bio en el Instagram, así que espero que lo hayan podido hacer, calcar. Si es que quieren conocer métodos para calcar, ahí tengo un reel en el que les muestro distintas maneras de llevar un boceto del digitalizado al papel. ¿Sí? La imagen de referencia también se las podría dejar por acá. A verles si puedo, si descifro esto. Eh, a ver, denme un segundito. Bien, acá en el chat les voy a dejar una imagen de referencia, esa con la que vamos a trabajar, para que la tengan presente y la vamos a estar observando todo el tiempo. Ahí les va. Eh, Ahí fíjense en el chat, seguramente les llegó la imagen de estas aves. Bueno, dicho esto, voy a poner a compartir mi escritorio, ¿sí? Que tengo por aquí. Acá tengo mi boceto, por este lado. Boceto hecho a lápiz y que está bueno recalcar algunas cuestiones como a tener en cuenta cuando hacemos una ilustración desde cero. Vamos a trabajar con acuarelas y para evitar que el lápiz quede muy marcado, hacemos el boceto e intentamos calcarlo de forma muy suave. Si queda muy marcado el grafito, lo podemos levantar con una goma amiga de pan, ¿sí? Entonces tendría que quedar así bien clarito el lápiz para que no interfiera con las acuarelas en el momento de pintar. Bien, eso por un lado. Eh, el siguiente paso, después de que tengo mi boceto, va a ser el preparar los colores, ¿no? Con los que voy a trabajar. Por supuesto, en el medio va a estar el momento de observarlos, ¿no? O sea, los colores los voy a preparar, pero voy a siempre tener de referencia la imagen
me va a decir qué colores tengo que trabajar, en qué proporciones. Entonces, de nuevo, volvamos a la imagen de referencia y busquemos esos colores que necesitamos preparar. Por supuesto, no tienen que ser idénticos y yo puedo tomar algunas decisiones cromáticas para que mi ilustración se vea más bonita o resaltar en algunos valores. Entonces, este es el momento de tomar esas decisiones, de decir, bueno, este tono lo hago más frío, más cálido. Eh, Particularmente, acá lo que yo veo es, bueno, hay bastante plumaje blanco, ¿no? Pero ese plumaje blanco está dentro, o sea, está dentro del cuerpo, entonces tiene un volumen, por lo tanto voy a encontrar distintos valores de ese blanco. Si nos acercamos bastante, por ejemplo, a esta pancita, vemos que acá está bien blanco, pero acá tengo distintos tonos como de grises. Voy a buscar armar un color de ese estilo. Voy a ser ligeramente cálido, ahí les voy a mostrar cómo. Eh, y después, claramente acá otro de los colores que más se observa es este de amarillo, ¿no? Es como un amarillo de cadmio. Acá es un tono más naranja, que podría ser un siena tostada. Eh, y después tenemos esta parte que es más grisácea, más oscura, ¿sí? Que contrasta con esta parte blanca, y la cabecita y todos estos contornos negros, ¿sí? Entonces, vamos a preparar los colores, ¿sí? Para empezar. Una paleta, por acá tenía un poquito de azul cerúleo. Mm. Voy a poner azul cerúleo por aquí, después el amarillo de cadmio para la parte del cuello. Mm, un poquito de gris de paint. Ahora les muestro los colores que estoy usando. Estoy usando la línea Cotman de Winsor & Newton, ¿sí? Habitualmente suelo usar eh, esta, esta marca, ¿sí? Y va. Por ahora esto, ¿sí? Y la parte del cuellito, como les decía, hay una parte más naranjita, ¿no? Así que podría ser un poquito de siena tostada. Así que son colores bastante básicos, ¿no? El azul cerúleo sería como el color primario que usamos un montón, ¿no? Para armar todos los colores. El amarillo de cadmio también es el color básico, el gris de paint. El siena tostado, si es que no lo tienen, lo pueden armar, ¿sí? Con un poquito de amarillo de cadmio y magenta, eh, más magenta que amarillo de cadmio. También pueden usar un carmesí alicerina. eh, Ahí van a tener un tono de naranja, o sea, combinando un rojo o un magenta con un amarillo. Ahí formaría el naranja. Y bueno, después voy a poner un poquito de negro de marfil, ¿sí? Cuando esté un poquito más avanzada la ilustración. En principio esto y un poquitín de cobalto. Ahora les muestro un poquitito. Bien, ahora sí, si tengo pastillas, lo recomendable es que extraiga un poco de pigmento puro de las pastillas, ¿sí? Poniéndole bastante agua, intentando sacarlo de la pastilla bien espeso, bien viscoso al color, eh, para que esté bien saturado, y a partir de eso ir mezclándolos en distintas proporciones para armar esta paleta. Eh, Saludar así los que van entrando, ¿no? Eh, Ahora estamos en la parte de armar la paleta de colores. Les dejé en el chat. Si no tienen azul de cobalto, pueden utilizar el azul ultramar, por ejemplo. ¿Sí? Si es que lo tienen. En realidad, el azul cobalto, o sea, los colores básicos, ¿no? Vamos a comenzar a pintar desde lo más clarito a lo más oscuro, ¿sí? Así solemos pintar en acuarelas. La parte más clarita sería la zona de la panza, ¿no? Del vientre, del cuello. Eh, entonces necesitamos generar un valor que está bastante saturado, pero primero armamos ese tono de gris y después lo diluimos. Voy a partir desde un gris de paint, ¿sí? Este es un gris de paint, le voy a poner bastante agua para que quede muy translúcido. A esto le llamamos consistencia de té, ¿no? Cuando está muy translúcido y la concentración
de agua es mucho mayor a la concentración de pigmento. Fluye como un tecito, por eso le decimos consistencia de té. Eh, este es un tono bastante frío, de hecho el gris de Paint tiene un poquito de azul de cobalto en su composición, entonces es como un grisáceo medio frío. Yo lo quiero hacer un poquito más cálido para que combine bien con el amarillo del cuello y de las mejillas. Entonces, a la par, podría agregar un poquito de siena tostada con azul de cobalto para hacer un marroncito. No limpié el pincel entre un color y otro, simplemente los mezclé. Un poquito de... No necesita armar tanto color, o sea, está bastante diluido. Y al, al tener bastante, ser un valor bastante alto de la zona del vientre, no estaría necesitando tanto pigmento, sino bastante agua. Entonces hice un marroncito con un siena tostada y un cobalto, y le pongo este gris de Paint. También podría ponerle este al gris de Paint, hacer la inversa. No es lo mismo. Lo que estoy buscando es un tono como agrisado, pero más cálido que frío. Y siento que va a quedar mejor que, como les decía, va a emparentar mejor la paleta, ya que el pingüino tiene esa área en amarillo en el cuello. Voy a probar el color. ¿Sí? Acá en el boceto, voy a utilizar esta parte de arriba del boceto. A probarlo. Acuérdense que las computadoras, entre la cámara y las pantallas, modifican ligeramente, como ven ustedes, el color que armé, ¿no? Por eso ahí se los voy contando. A modo de repaso, les escribo acá. Este es un gris de Paint con un poquito de siena tostada con un poquito de azul cobalto. Bien, ahí les queda. Podría hacerlo por eso por un lado. Una vez que tenemos ese color, ahora podríamos preparar el color del cuello. ¿Sí? Me gusta dejar los colores armados y después simplemente ir pintando, ¿no? Así que vamos a armar un par, por lo menos los colores de la primera capa. Em, me, me gustaría también entonces armar este tono del cuello, que por un lado es un amarillo de cadmio, ¿sí? Bien puro, creo que quedaría bien. Y por otro lado es más en la zona alta del cuello, tiene un tono más oscuro, como si fuese un siena tostada, pero los voy a mezclar. O sea, por un lado el amarillo de cadmio puro, y por otro lado le voy a incorporar un poco de siena tostada para obtener un color más brillante, más oscuro, más anaranjado. Un poquito más. Podría hacer esto con los tres primarios, ¿sí? Y el gris de Paint, tranquilamente. Yo por una cuestión como de practicidad. Estoy atenta al chat, así que si tienen preguntas, ahí vayan haciéndolas. Y también si voy muy rápido, me avisan. Y voy más lento, no hay problema. Probemos los colores. Siempre les digo, no prueben los colores, por más que en la paleta se vea súper lindo. En el papel se ve diferente, ¿no? Entonces probamos los colores, a ver si se ven en la hoja como lo que estoy buscando. Este es un siena tostada con un amarillo de cadmio. Vieron el tiempo que me tomo para armar los colores, ¿no? Nunca me apuro. Está bueno como detenerse en cada paso, ¿no? Siento que es como la clave para lograr una buena ilustración es ir de a poco, ir despacio y como de forma acumulativa. Si cada paso que damos lo damos seguros, firmes y con su debida atención, entonces
Puede salir mal, obvio, pero por lo menos nos ahorramos un poco del error. O por lo menos estamos atentos si nos equivocamos en qué también. A veces equivocarse es parte, ¿no? Es necesario y también es una forma de aprender. Así que es súper válido. Mm, Amarillo de cara. Bien, ahí está. Y después hay un tono grisáceo distinto, o sea, está el negro, ¿ok? Después hay un tono grisáceo, pero que es más frío, ¿sí? Es más frío que cálido. O sea, este, no sé si se llega a apreciar mucho en la imagen, pero que tiene un poquito de marrón, ¿no? De este marrón, a ver si se los muestro, que tenían por acá. Eh, que es un poco de siena tostada con azul cobalto. Eh, Ahora me gustaría armar otro tono grisáceo, pero sí un tono más frío para todo lo que son como las partes de de las alas, ¿no? Entonces voy a limpiar el pincel y voy a empezar desde el azul cerúleo y al azul cerúleo le voy a agregar un poquito de gris de paint. Voy de a poco, siempre que mezclo dos colores, voy como progresivamente. Los incorporo, mezclo bien. Esto sí utilizo un poco más de pigmento, ¿sí? No tanta agua como en el que había hecho en el primer gris. Quiero lograr en un tono grisáceo, pero más, más frío, más celestito, que siento que quedaría bien para las aletas. Perdón, Juli, ¿con qué otro mezclaste? Con el azul cerúleo y gris de paint. Ujú. Ok, gracias. Genial. A ver, ahí me gusta. Podría diluirlo un poquito más. No quiero que sea tan oscuro, vieron que es eh, como un platinado en realidad. Este, lo diluimos un poquito. A ver ahí va. Em, Partí desde el azul cerúleo para que, porque si no, si partía desde el gris de paint iba a tener que agregar mucho cerúleo. Entonces partí del cerúleo y le agregué un poquito de gris de paint. Lo vamos a poner acá. Entonces ahí está la diferencia, ¿no? Este es un azul frío, un gris cálido y los dos tonos para el cuello. Después, en la siguiente capa vamos a usar el negro marfil, pero no es necesario que lo preparemos ahora. Ok, lista la paleta de colores. Ahora tenemos que empezar a tomar decisiones, ¿sí? De por dónde empezar eh, y qué técnica usar, ¿no? Y cómo empezar a pintar. Vamos a hacerlo por capas. A ver. Sí. Vamos a hacerlo por capas. Intentar hacerlo como lo más sencillo posible. Y siempre vamos a tener como las limitaciones de que, de acuerdo al material con el que estamos trabajando, eh, va a ser el resultado, ¿no? Si estamos trabajando con un papel que no es para acuarela, no es lo mismo si estoy trabajando a un papel que tiene 100% de algodón. Entonces, lo que voy a intentar hacer es compartir una técnica que funciona para la mayoría de los papeles para acuarela, ¿bien? Que es la técnica en primera instancia, de pintar sobre húmedo. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo un papel que no es de celulosa y no es de buena calidad, es posible que se seque muy rápido, ¿no? Y para yo trabajar sobre la humedad del papel necesito que me aguante un ratito esa humedad. Entonces, el consejo para quienes están trabajando en papeles que no tienen algodón, ¿sí? O que ya los han probado y se siente que seca muy rápido, es humedecer el papel, ¿sí? Como yo estoy por hacer ahora, humedecerlo con agua limpia en la zona como del vientre, ¿no? De esta partecita que va a ser blanca.
y esperar a que esa agua como que asiente un poco en el papel y luego volver a humedecer. O sea, humedecer 2 veces. Lo que voy a hacer ahora es pasar una película de agua sobre la zona del vientre. Empiezo por acá porque es la partecita más clara del cuerpo, eh, y después voy a ir avanzando con el resto. Un consejo: cuando humedezcan, primero estirar bien el agua, que no nos quede como un charquito, a ver si lo ven ahí. ¿Ven? Ahí en la parte que brilla es que está húmedo. Fíjense que si yo inclino la hoja, no hay un agua que se mueve de un lado para el otro. Y también un consejo es que no lleguen hasta el margen, hasta el contorno con el agua, sino que frenen un cachitín antes, y para poder ese margen completarlo con la acuarela. Les decía, quienes tienen papeles que secan muy rápido, humedecen así, esperan a que eso empiece a opacarse ligeramente y luego vuelven a humedecer. Bien. Eso ayuda a que como que la humedad se impregne bien en el papel. Ok. Siempre por las dudas inclínenlo y vean si hay alguna gotita que cae, y si es así pueden escurrir o secar el pincel en el papel absorbente y absorber ese exceso de agua. Ok, esto está húmedo. Y antes de que seque, lo que voy a hacer es incorporar el, a ver, incorporar el color gris más cálido, ¿sí? Lo mezclo bien porque siempre hay un poquito de azul que se estanca, ¿ven? Que es del gris de Paint. Mezclo bien, escurro y me voy a ir a tocar. Siempre me tengo abierta la imagen de referencia, ¿sí? Porque a veces uno dice, eh, como, bueno, ¿dónde doy la pincelada? Porque listo, tengo el color, tengo humedecido el papelito y ahora es dónde dar la pincelada. En principio, como esto es un cuerpo como, tiene una forma medio cilíndrica, si se quiere, las sombras van a estar como en principio desde este costado. Ponemos sobre el papel húmedo y el color va a empezar a correrse, a moverse. Ahí se ve. Bien. Pero me queda un valor que está demasiado oscuro, entonces escurro un poquito, toqué el pincel en el papel absorbente un poquito, no lo limpié, simplemente lo toqué y lo muevo hacia adentro, ¿sí? Con movimientos zigzagueantes muy suaves, como acariciando el papel. Esto ayuda a dirigir, o como se llama, a disciplinar la acuarela, para que venga a completar esta zona y se desvanezca. Como el papel está húmedo, y va a desvanecerse. Si tengo mucha acuarela, ¿sí? Y se me hizo un gris demasiado oscuro, lo que puedo hacer es venir con un pincel limpio, lo que le llamamos un pincel de agua, y lo escurro un poquito con los dedos y integro agua, ¿sí? De la misma manera haciendo movimientos zigzagueantes. O sea, esto está buscando diluir un poco el color, ¿sí? Al mismo tiempo que lo disciplina. Bien. También, si sentimos que se nos empieza a secar el papel, estas pinceladas de agua nos ayudan a seguir manteniéndolo húmedo, porque nos queda el otro lado. Hago lo mismo. El pincel tiene que estar bien escurrido, o sea, yo hago esto de mezclo el color y escurro para evitar el exceso de acuarela, y me vengo acá y hago esas pinceladas. Cuando la pincelada se encuentra con el agua, hace eso, ¿no? Se mueve y se integra con el agua. En esta parte tengo que estar atenta a los contornos para que no me queden muy rotos. Y voy a intentar no ser tan invasiva con este color. Entonces le pongo un poquitito y después puedo disciplinar. Yo voy a girar esto. Puedo disciplinar este color con un pincel de agua limpia. O con el mismo pincel si es que no tienen el mismo pincel escurrido. Y esto ayuda a que se integre a ver, ahí está, ahí se fue. A que se integre al resto del cuerpo.
Todo esto, fíjense el brillo, ¿sí? Ese brillo me indica que todavía el papel está húmedo, entonces yo puedo seguir interactuando con el papel. Podría hacer algunos detalles, ¿sí? Algunos detalles como, eh, fíjense en esta parte como, a ver, esto podría hacerlo más clarito. Tuki. ¿Cómo lo hago más clarito? Simplemente como se me mantiene húmedo, incorporo un poco de agua. Y solo fíjense de que cuando incorporan agua, si tienen el pincel muy cargado, lo que les va a ocurrir es que esa agua va a empujar el color hacia el contorno y les va a quedar un borde súper oscuro. Entonces, para evitar eso, y para que evitar que les quede el borde muy oscuro, tienen que escurrir bien el pincel de agua. ¿Sí? Ahí va. Y mientras se mantiene húmedo, les decía, podía hacer algunos detalles que observaba, eh, como por acá, por esta zona del vientre. Hay algunas pinceladas, el color está bien diluido, eh, así que se integra como muy suavemente, de forma muy sutil. Si sienten que estas pinceladas se ponen muy rígidas, ¿sí? Es porque el papel se está secando, entonces eh, es mejor detenerse en esta instancia, ¿sí? Antes de que las pinceladas queden muy marcadas. Ahí. Siempre las pinceladas que hago son súper sutiles, ¿no? Son movimientos suaves, intentan no ser invasivos. Acá simplemente estoy con el pincel de agua abriendo algunos blancos, tocando un poquito esta humedad para evitar, o sea, lo que busco es que no me quede un color plano, homogéneo. Entonces, en ese sentido, identifico las áreas que tal vez el color está muy plano y puedo ir tocando. Si el papel se les ha secado, es simplemente dejarlo secar y hacemos luego una segunda capa para mayor detalle, ¿sí? No hay problema. Ujú. Bien, vamos con el otro, ¿sí? Así también repasamos lo que hicimos hasta ahora. Está bueno esto de poder identificar de antemano cuáles son los valores que presenta el área que estoy pintando, por ejemplo. Acá, ¿no? Nos concentramos en el sector del pecho, el vientre y esta parte eh, más de abajo, ¿no? Eh, Acá está más blanco y toda esta zona, ¿ven? Esto es una sombra, ¿no? Zona de sombra. ¿Qué es lo que pintamos con acuarela? Lo que no es blanco. Entonces vamos a concentrarnos en hacer pinceladas por acá, podemos hacer unas por acá para separar este blanco, ¿sí? De este, y otra por acá. Esto como que lo estudio de antemano. Y una vez que con esa información ahí ya puedo pasar a humedecer, ¿sí? Primero. El objetivo es que lograr que esta parte del cuerpo no me quede plana y separarla del blanco de la hoja, ¿sí? Entonces, está bueno también tener siempre en cuenta el objetivo de cada capa. Y si ahora nos concentramos en eso, ya tenemos definido el color y todo, ¿no? Entonces podemos focalizar nuestra atención solo en ese aspecto y después si queremos trabajar microvolúmenes o cuestiones más de detalle, lo podemos hacer en una siguiente capa, ¿sí? Así no nos exigimos demasiado y vamos de a poco. Pincel escurrido. Ven que tiene bastante agua el papel, entonces hago una pincelada y el color se me mueve para todos lados. No entren en pánico, simplemente escurran el pincel y el color este está pidiendo que lo disciplinen nada más. Entonces, con el pincel de agua lo movemos y este lado lo muevo así. Es preferible empezar suavecito a poner un montón de color y después tener que moverlo para todos lados, ¿no? Y dentro del humedal yo eh, voy dirigiendo el color, ¿no? Con este pincel de agua, si el pincel de agua está escurrido, no va a cargar ni descargar agua. Lo único que va a hacer es como redirigir la acuarela que ya está. Entonces, voy a dar algunas pinceladas medio exageradas, pero para que puedan ver dónde las estoy dando.
¿Me siguen? ¿Alguna consulta? ¿Están pintando conmigo? Sí. Buenísimo. Juli, estás usando el gris de Paint, ¿verdad? No el Estoy otro. usando el gris de Paint que tiene un poquito de marroncito, de ese azul de Ah, cobalto bien, que ok, tiene. Ujú. perfecto. Eh, Siempre que hago esto, estoy atenta a la humedad de mi papel. ¿Sí? O sea, mi papel está húmedo, listo, puedo seguir toqueteando, avanzando así. Y voy a los detalles, ¿no? En principio las pinceladas son como más groseras, y después me voy deteniendo en cuestiones eh, más detalladas, ¿no? Por acá. Como les decía, es la primera capa, entonces si siente que se les está secando el papel, sueltan y después seguimos. Este lado también. Lo que hice ahí fue escurrir un poco el pincel con la mano para poder absorber y abrir una ligera luz. Es como si fuese un lifting en húmedo. También se puede integrar un poquito de agua para abrir algunos blancos ahí. Ahí vamos. Controlen también la dilución de su gris. Y si sienten que es muy invasivo, o sienten que cada pincelada que dan, como que no pueden tener el control, tal vez sea porque está muy cargado, entonces no pierdan el miedo al agua. Y perderle el miedo al agua es simplemente pintar y ir acostumbrándose, ¿no? A que no pasa nada. A que simplemente, como para aprender a pintar con ella, tenemos que interactuar, ¿no? Y para poder interactuar, tiene que haber agua, ¿sí? Entonces es mejor que haya mucha agua, eh, a que tengamos mucho pigmento, mucho color y después tener que andar levantándolo, que no es lo más apropiado, ¿sí? Entonces, como primera capa la vamos a dejar ahí y después podemos seguir tocando algo, haciendo algunos toquecitos, pero creo que ahí está, va a estar bien. A veces es mejor no tocar tanto en la primera capa, intentar como ser más fresco en las pinceladas, ¿sí? Ir viendo como qué propone la acuarela y ahí seguir. Entonces, una vez que tengo los cuerpitos pintados, ahí tendría que pasar a pintar eh, la segunda parte, que sería los cuellitos, ¿no? Se pueden hacer las alas, el cuellito y la cabeza, lo que es negro de marfil, eso lo vamos a dejar para lo último. Eh, vamos a seguir mejor por las alas, ¿sí? ¿Por qué tomo esa decisión? Porque la parte del cuello es bastante saturada, ¿no? Lo voy a hacer con la acuarela más espesa. Entonces prefiero primero trabajar todo lo que necesita más concentración de agua, ¿sí? Y después lo que tiene más pigmento. Porque si yo pinto el cuello, ahora, toda esta parte, mejilla y cuello, en un tono muy saturado, va a tener mucha carga de acuarela y a la par voy a querer pintar algo muy diluido y esa agua va a tender a desvanecer o interactuar con esa carga de acuarela del costado. ¿Sí? Entonces por eso tomo la decisión de hacer primero la parte de las aletas, que son como grisecitas. Ahí veamos ahora esa parte en la imagen de referencia. En la imagen de referencia vemos que toda esta zona, ¿no? O sea, en la parte interna de las alas, eh, tenemos toda una mancha blanca y tenemos esta parte del cuellito, ¿sí? ¿Qué vamos a buscar en esta primera capa? O sea, reservar esos blancos, ¿sí? Y dar color. No vamos a buscar dar volumen, ¿sí? Y eso es importante, porque si quiero hacer todo de una misma vez, eh, tal vez no lo logre, ¿sí? Vamos a hacerlo lo más simple posible. eh, y por eso vamos a empezar de a poquito. Lo que necesito ahora es separar, si se fijan en la imagen de referencia, tenemos el borde, o sea, la parte posterior de las alas es totalmente gris y la interior tiene como una manchita blanca. Si la vemos de costado, por ejemplo, en esta parte, esa línea sí es gris y adentro blanca.
Eh, si no tienen gris de paint, recién estoy leyendo, perdón, Nadia, ¿eh? Si no tienen gris de paint, pueden utilizar un negro con un poquitito de azul, muy poquitito de azul. ¿Sí? Blanco no, porque el blanco en las acuarelas vieron que no es acuarela en realidad blanco, sino que es un wash, como si fuese una témpera, y no es translúcido. Entonces no es conveniente trabajar con blancos en la acuarela. La forma de saturar un color más apropiada es diluirlo, ¿no? Ponerle agua. Y si queremos cambiarlo ligeramente, para llegar a un gris de paint podemos ponerle un poquito de azul. Eh, para la parte de las alas, entonces vamos a usar este gris que hicimos que tiene azul cerúleo con el gris de paint. Mm, Lo voy a diluir, se me secó un poquito, lo voy a diluir un poco para que no esté tan cargado. Ahí me gusta. Y voy a proceder a pintar, pero esta vez sobre seco. O sea, el área que tengo que pintar es más pequeña, ¿sí? Y si es muy pequeña, por ejemplo, estas que son súper finitas, o esta es un poquito más grande, eh, pero acá tengo que pintar un área delimitada. Si yo humedezco todo, me va a ser difícil disciplinar esa acuarela. Entonces, ¿qué prefiero hacer? Prefiero hacer una pincelada, a ver, les muestro acá en un costadito. Voy a hacer una pincelada y con el pincel de agua escurrida voy a desvanecerla. Voy a intentar no poner mucha agua en mi pincel de agua, o sea, mi pincel con agua limpia. Si tiene mucha agua, ¿qué va a pasar? A ver, doy una pincelada y vengo con mucha agua, ¿sí? El pincel súper cargado, se me va, o sea, esto va a tener su propio movimiento, me va a quedar una línea súper oscura y esto va a moverse, ¿no? Me va a costar que se quede en el lugar donde yo quiero. Entonces, si quiero pintar un área determinada, reduzco la humedad de mi pincel que va a desvanecer, así como también la carga del pincel que pinta. Por eso lo escurro, ¿sí? Escurro acá en el bordecito de la paleta, escurro mi pincel para no tener exceso de agua. También pueden usar un pincel más pequeño, por ejemplo, un pincel número 6. También podrían hacerlo. Eh, entonces, acá yo marqué en esta aleta un poquito de cómo la distribución de esa mancha, o sea, la parte que tengo que pintar. Eh, mm, lo que podría hacer entonces, pueden marcarla si es que no la tienen, simplemente es ir pintando de a poco, no voy a hacerlo de una sola vez, sino de a poquito, con la punta del pincel. Si sienten que no están teniendo el control de la pincelada, escurran un poquito más el pincel. ¿No? Y antes que se me desvanezca, voy a pasar un poquito de agua ahí al borde como interno de esa pincelada. Sigo avanzando. Es fundamental entonces que el pincel este que pinta no esté muy cargado, ¿sí? Entonces lo escurro un poquito antes. Si sienten que libera mucha acuarela para la superficie que están pintando, simplemente pueden descargarlo en el papel absorbente. Hola, una consulta. ¿Esa última Sí. mezcla de color cuál es? Hice gris de paint con azul ¿Ya? cerúleo. Ujú. Ah, súper, gracias. Le puse más azul cerúleo que gris de paint para que me quede más azulcito, ¿sí? Y no tan oscuro. Vale, gracias. Y acá me voy a subir hasta acá arriba, voy a hacer una pincelada un poquito más ancha y voy a desvanecer un poquito, ¿sí? De nuevo con el pincel de agua escurrido. Como son áreas pequeñas, no necesito tanta agua. Ahí va, acá veía que hay como una lucecita.
Mientras esté húmedo puedo seguir tocando esta área. Y después va a venir una segunda capa, así que si no logran el color deseado, no hay problema. Siempre va a ser mejor, vamos a priorizar que quede clarito a que quede muy oscuro. En la aleta del costado hacemos lo mismo. Siempre me preparo antes el pincel de agua limpio y escurrido, ¿sí? Para evitar perder tiempo en el momento de desvanecer. Y sigo por este lado. La consistencia de la acuarela está bastante líquida, por eso es bien translúcida. Y ahí voy desvaneciendo. Sigo la referencia para ver dónde poner el color y dónde reservar el blanco. Recuerden que el objetivo de esta capa es poner el color y dejar esos espacios en blanco, ¿sí? Así que me voy a concentrar en eso. No estaría prestando atención ahora a lo que es volumen, y eso lo hace como más sencillo, lo voy a dejar para después. Ahí va. Entonces, lista esta parte, me iría ahora al otro pingüinito a trabajar en ahora estas aletas. Ojo, si esto está húmedo, ojo con pasar la mano por encima. ¿Sí? Es una obviedad, pero a veces nos ocurre. Tal vez puedo, mientras esto seca, puedo encarar esta partecita, por ejemplo. Acá es lo mismo, pasa que es como una línea. Cuando entro a lugares pequeños, fíjense que estoy con un pincel número 8, pero entro a lugares pequeños y paro el pincel para trabajar con la puntita. Me gusta trabajar con pinceles grandes para lo que es esta ilustración, porque puedo regular como la carga y la descarga de agua, ¿sí? Este es un pincel número 8, los dos con los que estoy trabajando son número 8. Cada vez que me ven parar es porque vuelvo a la imagen de referencia, ¿sí? Como que en la imagen de referencia está todo lo que yo necesito, ¿sí? Para pintar. Entonces, siempre busco ahí la distribución del color. eh, en este caso, después el volumen, como lo vimos en la parte del vientre. De nuevo, si sienten que el pincel hace pinceladas más anchas de lo que ustedes están buscando, lo que pueden hacer es simplemente descargar un poquitito el pincel, inclinarlo y usar la punta, ¿sí? O sea, los pinceles son súper versátiles. Si son buenos pinceles, regulando la carga y descarga de agua del pincel, puedo trabajar superficies súper chiquititas o pintar superficies grandes. Y después la inclinación, ¿no? Si yo quiero más descarga de acuarela, lo paro. Si quiero menos descarga de acuarela, lo acuesto. Si quiero pincelada ancha, le ejerzo mayor presión. Si quiero una pincelada más fina, soy más suave, ¿sí? Entonces, todos esos parámetros son los que tengo en cuenta a la hora de pintar. Bien. Me faltó esto. Acá voy a hacer lo mismo, ¿no? O sea, hay una partecita más clara y otra más oscura. Entonces, lo que puedo hacer es cargar de nuevo el pincel. Siempre me van a ver dar vuelta a la hoja para trabajar más cómoda apoyando la mano en el escritorio. Así tengo mejor pulso. Si la dejo la mano volando, los contornos me quedan medios irregulares. Entonces prefiero ir acomodando la ilustración en función de lo que necesito. Ahí puedo terminar de estirarla con un poquitito de agua. Intentamos que esta parte no nos quede tan oscura, ¿sí? Por eso, en lugar de cubrir todo de forma homogénea, estiro un poquito, lo estiro un poquito con agua limpia.
Ahí va. Genial. Sí, sí, queda grabada la clase. Eh, quienes quieran observarla simplemente y después pintar, no se preocupen que van a poder hacer. A ver, podría levantar un poquito más de blanco por acá, estirar esto. Ahí va. Ahora, ahora sí voy a usar un pincel más pequeño, porque me toca pintar los picos, que si bien son negros, son superficies brillantes, ¿no? No así como, no tan brillantes como el plumaje no es tan brillante como el pico, pero el pico va a tener un reflejo de luz. Entonces, para poder hacerlo, con este mismo color que veníamos trabajando, lo voy a diluir un poquitito más, ¿sí? Para hacer pinceladas más translúcidas. Y voy a pintar apenitas, ¿sí? Esta parte del pico. No va a ser un color definitivo, pero sí va a ser como una base para después poder hacer un buen reflejo. Puede incluso no ser una capa del todo cubritiva, y puede ser como una pincelada rústica. Y puede estacionarse ahí, ¿sí? Sin necesidad de avanzar hasta la cara. Bien, me va queriendo. Ahora sí, vamos al amarillo. Amarillo, amarillo. Teníamos, a ver, vamos a la referencia y lo veamos. Fíjense que en la parte del cuello, o sea, mejilla y pico, están estos tonos cálidos. En este de abajo es un amarillo cadmio bien contundente y este es más como un siena tostada. ¿Sí? Si no tenemos un siena tostada, podemos armar un naranja y ponerle un poquitito de azul para quebrarlo, ¿sí? Para que no sea como una naranja muy vibrante. Entonces, ponemos esos dos colores, ¿sí? Ya los tenemos armados. Y la forma de distribuirlos va a ser la siguiente, la forma de aplicarlos. Mm, em, sí, voy a usar un pincel, sigo con el pincel número 8, ¿ok? En principio, lo que yo necesito es poder hacer como un degradé de esos valores. Entonces, tengo los colores en consistencia como de crema, de leche, perdón. A ver si los muestro como para que se ubique. Bien, este de acá es el siena tostada, ¿sí? Voy a ponerle un poquitín de amarillo. Eh, Acá yo también había hecho un siena tostada, está un poco clarito, por eso lo llevé hasta acá. Ven la consistencia, ¿no? No es tan translúcido como estos, ¿sí? Que son los que usé recién. Y están más espesos. Y por acá tengo el amarillo cadmio puro. Entonces lo que voy a intentar hacer es hacer una pincelada con el siena, continuar esa pincelada con un amarillo de cadmio y después continuar la pincelada con una pincelada de agua, ¿sí? Y así desvanecerlo. Bien, entonces una pincelada de siena tostada, abajo una pincelada de amarillo de cadmio y para continuar una pincelada de agua. No son pinceladas súper cargadas, ¿sí? Si sienten que esos colores no logran fundirse de buena manera, pueden diluir un poquito más el color, ¿sí? Mm, mm, mm. Así que voy a proceder a hacer eso en la parte del cuello de ambas aves. Para el color, ténganse listo el pincel de agua que va a desvanecer y mírense la imagen de referencia para tener una idea de la distribución, de hasta dónde, ¿sí? Por acá la imagen de referencia. Fíjense que el amarillo no llega hasta la mitad del cuerpo, ¿no? Llega como hasta ahí nomás. Entonces eso lo voy a tener en cuenta también. Pincel de agua listo. Voy a empezar por acá.
un siena, hasta ahí, escurro el pincel, lo cargo con amarillo antes de que se me seque, continúo esa pincelada hasta ahí, no mucho más, y después con el pincel de agua toco el borde, ¿sí? Y me vengo hacia abajo con movimientos zigzagueantes. Puedo sobre su humedad poner un poquito más de amarillo para hacer que avance un cachitín. Y pueden ir hasta abajo, ¿sí? Bastante hasta abajo con el agua. No se queden cortos con el agua porque si no el amarillo va a quedar truncado. Hagamos lo mismo acá. Tengan en cuenta que la imagen de la cámara cambia ligeramente los colores, ¿sí? Como que los hace menos vibrantes. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Por acá, de nuevo, un poquitín de naranja. Un poquitín. Después le podemos restablecer, si les quedó muy clarito, le podemos en una segunda capa como saturar un poco más. Y amarillo. Y ahora sí, agua. No avancen, como les decía, tanto con el amarillo, porque cuando le pongan agua, va a avanzar también, ¿no? Se va a desvanecer. Entonces, para evitar que el amarillo les quede muy abajo, eh, no le pongan tanta carga. Sobre su humedad pueden cargar un poquito más. Si el amarillo está muy diluido, va a quedar como más clarito, ¿no? Y también va a correr mucho más con el agua. Entonces intenten que el amarillo no les quede tan diluido para poder lograr esa saturación que buscamos. Bien. La partecita, Cookie, la va queriendo. Bien. Y ahora la parte de las mejillas, ¿sí? Las voy a hacer también con un amarillo. El amarillo le voy a tocar un poquitín con el naranja, con el siena, porque no son del todo amarillas. ¿Sí? Con este tono intermedio, que es un amarillo con un tiquitín de siena, voy a pintar las mejillas. Mismo, pincel número 8, pero con la puntita. Como el color no está tan diluido, ¿sí? No voy a tener como mucho inconveniente. Sobre la humedad del color pueden incorporar un poquito del siena, por ejemplo, para que no les quede tan plano. Solo si es que el papel se mantiene húmedo, si es un detalle. De nuevo, amarillo, con un poquitito de siena, pinto sobre el papel seco. Y antes de que se me seque puedo hacer un tiquitín con el siena tostado. Ahí va. Ok, ahora los picos. Ahí sí me voy a cambiar un pincel más chiquitito. De nuevo, un pincel número 6. Este es apropiado para pintar esta parte del pico, ¿sí? El pincel cuando entramos en estos lugares está bueno que esté bien escurrido para no tener exceso de agua. Y podríamos hacer lo mismo, en principio aplicarle como una pincelada con el amarillo y después antes de que seque retocar con el siena, ¿sí?
No todo, sino tal vez la parte más bien de abajo. A ver, podemos hacer zoom. Aquí lo mismo. En ese brillo les indica que todavía el papel sigue húmedo, ¿no? Por acá, sí. La otra parte del pico, por acá. Acuarela esta consistencia de leche, un tiquitín más diluida para permitirme hacer esa pincelada suave. Y antes de que seque, una pinceladita de siena, para que no me quede el color tan plano. Ahí vamos. Ahora, todo va a cambiar cuando le pongamos el negro, ¿no? Esto solo tiene una capa por ahora. Podríamos, o sea, cuestiones que todavía hay que resolver es la cuestión como del volumen. ¿Sí? En el cuerpo, en la zona del vientre, podríamos hacerle algunos retoques. Tal vez en esta parte me gustaría hacer algún retoque, esto no tocaría tanto. Pero en las aletas sí, en las alas me gustaría hacerles algún detalle para que tenga volumen, resolver las patitas. eh, y por supuesto la cabeza. La cabeza es tan negra que si la ven en imagen, eh, no tiene ningún brillo, ¿sí? Y se la ve como plana, o sea, creo que se distinguen como dos valores de negro, pero es bastante homogéneo. Y después el ojito, ¿no? Y lo que queda muy lindo, lo que le queda muy bien a este pingüino también es que estos colores están delineados entre sí. Pero todo eso lo tengo que hacer con una carga de acuarela, que si yo ahora intervengo y después vuelvo a poner agua, puede, puede ser caótico. Entonces, voy a corregir o, bueno, a agregar, superponer una capa de volumen en todo lo que es las alas, tal vez algunos detalles en el cuerpo, y luego a ir a trabajar los negros puros de la cabeza y los detalles de las líneas esas que tiene. ¿Bien? Por supuesto, hay un montón de síntesis que estoy haciendo en esta ilustración, porque si ven la imagen de referencia, lo mismo. Hay algunos detalles, como por ejemplo esto, ¿no? Estas plumitas diminutas, ¿sí? Que es una textura que no estoy teniendo en cuenta. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en esta escala, ¿no? Entonces, creo que no es necesario trabajar una textura tan delicada en una ilustración tan pequeña, ¿sí? Siempre se habla de síntesis y esa toma de decisiones de, ok, ¿en qué me centro, ¿sí? Para pintar esto? Eh, Dicho esto, con este mismo color que usé en las aletas, en las alas, voy a hacer una segunda capa. Me voy a tentar también hacerle una segunda capita al cuerpo. No sé cómo les habrá quedado a ustedes, pero tal vez podamos hacer una capa, una nueva capa. Cuando yo tengo un color bien desaturado como esto, muy clarito, yo puedo volver a humedecer, por ejemplo, esta área. Uy, un poquito. Volver a humedecer esta área, no con un montón de agua, ¿no? Y si lo vuelvo a humedecer sobre acuarela, lo hago como muy suavemente. No pretendo mover el color, sino tener una nueva superficie para hacer algunos detalles, como por ejemplo en la parte como del vientre, poner un poquito de color. Siempre hago como pinceladas grotescas. Acá estaba seco, voy a humedecer. Y ese color lo redistribuyo, ¿no? Con el pincel con agua, lo escurro, ¿sí? Y esto me permite como poner una nueva capa que presente una nueva información, ¿sí? En este caso tiene como la parte del vientre más abultada. ¿Saben que los pingüinos estos no hacen nidos? Como que los huevos los llevan encima todo el tiempo. Eso me llamó la atención. Los llevan en esta partecita justamente. Tienen como una bolsita Sí, interna. sí, tienen como una bolsita.
Retiremos. Y podría hacerle algún detallecito. Ya vieron que me suelo trabajar con dos pinceles, como que uno le llamo pincel de agua y el otro es el pincel para acuarela. Es más fácil, pero si no tienen dos pinceles, o no tienen dos pinceles buenos, capaz, pueden hacerlo con uno también, no hay problema. Solo van a tener que ir intercalando como unas pinceladas con otras, ir lavando tal vez el pincel más seguido. Lo que estoy haciendo acá ya son como detalles le llamo microvolúmenes, como detalles más finos. Pueden hacerlos o no. Yo recomiendo como que si en la medida que uno va observando, si son capaces de observar esos detalles, adelante, háganlos. ¿Sí? Yo creo que si son capaces de observarlo, son capaces de reproducirlo. Ahora, si no están seguros qué estoy haciendo acá, o qué estoy, porque no lo ven en la imagen de referencia, simplemente lo sueltan. Es una forma también de ser fieles a cómo nosotros vemos las ilustraciones, la naturaleza misma en realidad. Eh, si yo hay algo que no soy capaz de percibir, porque percibo otras cosas o presto atención a otras cosas, entonces simplemente no es necesario, sí, reproducirla. Eso hace que nuestras ilustraciones sean propias, ¿no? También. Así que un poco eso también, esa aclaración. Por acá también, ¿qué estoy buscando en esta segunda capa para hacer los detalles? Veo dónde hay zonas que están el color muy, muy homogéneo. ¿Sí? Si yo veo una gran zona blanca y está bueno toquetearlo un poquito, por lo menos haciendo estos ligeros desvanecimientos, para poder darle una vuelta de tuerca. Por eso estoy como haciendo algunos detalles por acá, tal vez por acá. Esto ya es sobre el papel seco, porque son detalles más mañosos que otra cosa. Ahí va. Em, Bien. Bueno, lo que hice fue simplemente humedecer y agregar un poquito de acuarela acá para marcarle el vientre, que me parecía que estaba bien marcado. Acá, por ejemplo, se podría, en esta zona, hacer una pinceladita y desvanecer, si es que quiero mayor volumen en esa zona, o acá que está muy blanco. O sea, en esta parte intento buscar esas áreas que el color está plano, ¿sí? Un área grande donde hay un solo valor. Entonces, trabajo con el desvanecimiento para establecer una gama de valores que se va a terminar traduciendo como volumen, ¿sí? Ante mis ojos y ante los suyos también. Por acá son detalles, pero siento que estos detalles hacen 3D al pingüino. Ahí va. Mm, consultas también, ¿me van siguiendo? Tiki, y por esta parte del pecho también, ¿no? O sea, esta parte, ven que está blanca, es un blanco chato. Entonces yo le incorporo un poquitín de este gris y no es mucho. Y con el pincel de agua escurrido la desvanezco. Movimientos suaves y hacia adentro, ¿sí? En zigzag rápidamente, porque si no el agua se va a ir hacia allá, ¿sí? Y se me va a llevar toda la acuarela. Yo no quiero que se lleve toda la acuarela. Quiero que eh, meta la acuarela para adentro, ¿sí? Para dar ese volumen. Entonces, movimientos zigzagueantes en el sentido donde yo quiero que se desvanezca, y ahí, listo. ¿Sí? Ahí va. Mucho mejor. Ahora, ¿qué podemos hacer en esta parte para dar volumen? También lo mismo, ¿sí? Siento que la técnica del desvanecimiento es como que es aplicable a cualquier área, sea grande, sea chica. El único desafío en cuanto a esto es poder regular la humedad, sobre todo el pincel que desvanece, ¿sí? Como yo les mostraba. Si desvanezco con un pincel con la humedad justa, genial. Y este, ¿viste? Vieron que probé con un montón de humedad, miren cómo quedó. ¿Sí? No es un desvanecimiento prolijo, se me fue para todos lados, quedó un contorno remarcado y acá un color
muy diluido. Entonces, ¿cuál fue clave? No solo regular si yo regulo la humedad del pincel que pinta, ¿sí? Entonces voy a estar regulando el ancho de la pincelada. Bien. Si es más fina, si es más ancha. Ahora, este es mi pincel de agua, que es el que desvanece. Regulando la humedad de este pincel, yo voy a poder hacer el desvanecimiento más ancho o más acotado, o me puede quedar así, si es que utilizo mucha agua. Entonces, la clave está en la humedad de este pincel. Intenten tocarlo, ¿sí? Como identificar que si ustedes lo tocan con el dedo y les queda como una gota, ¿sí? Es que tiene mucha agua. ¿Qué hacemos? Escurrimos un poquito en el papel absorbente, ¿sí? Lo tocamos a penitas, tic, 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 y ahí ya va. Ahí va. Lo toco de nuevo y ahora percibo humedad, pero no tengo como exceso de agua. Si estoy trabajando en lugares muy acotados o quiero un desvanecimiento más chiquitito, voy a tener que regular ese aspecto, sobre todo. Entonces voy a pasar por aquí y desvanecerla con la puntita del pincel muy suavemente. No voy a insistir mucho, porque si insisto mucho, ahí em, es posible que empiece a remover, depende de la calidad de mi papel, ¿no? Pero es posible que empiece a remover la acuarela. Entonces no es lo que estoy buscando. Eh, Eso por un lado. Lo dejo ahí. También pueden hacer pinceladas más cortitas si es que quieren. Hice una pincelada larga y la desvanecí al toque. Eso voy a dejar ahí que se seque y después voy a tocar un poquito más, pero me vengo por acá, tuqui, y desvanezco. Listo, no toco más, ¿sí? Que sean suaves. Si ustedes insisten mucho, esta acuarela va a empezar a secarse y la insistencia de las pinceladas van a hacer eh, que empiece a también a removerse y dejar como manchas que a veces no son las deseadas, ¿sí? Entonces, intentemos no tocar de más y si no tienen el resultado que están buscando, simplemente esperan a que se seque y luego lo vuelven a repetir. Siempre como que la respuesta va a ser esa. Si no lograron ahí lo que estaban buscando, entonces esperan un ratito, se seca y repiten. Voy a hacerlo por acá. Lo que les decía es que pueden ir de a tramitos, ¿no? Algo importante también acá es que no quiero tapar lo que hay abajo, ¿sí? Simplemente quiero generar un nuevo valor. Ahí. Si sienten que el pincel de agua al momento de desvanecer la acuarela tiene mucha agua y no se dieron cuenta antes, simplemente hacen un desvanecimiento más, avanzan con el pincel un poquito más hacia abajo. Avanzan un poquito más, entonces de esa manera van a lograr una pincelada eh, más desvanecida. Esta parte como de abajo, ¿no? Está como blanquita, entonces lo que podríamos hacer para dejar de que esto esté plano, es incorporar un poco del valor que aplicamos acá. Mm, Sobre seco nomás, hacer una pinceladita ahí y desvanecer, ¿sí? Para separar el, el ala del papel. Con cuidado que esto no esté todavía húmedo, ¿sí? Porque si lo está, ahí se van a encontrar las aguas y, y van a formar aureolas o, bueno, resultados indeseados. Por acá lo mismo, ¿no? O sea, podría contornear ligeramente esto y desvanezco.
esto le termina como de dar volumen a esta parte. Ajá, mira qué lindo. Hay algunos detalles que puedo llegar a observar también en la parte de las alas, como esta partecita de la axila, ¿sí? Esa partecita de la axila podría oscurecerla. Sí, me aseguro que esta parte esté seca. Ahí va. Tiene un bordecito negro que después se lo voy a hacer. Y acá también, ¿no? Lo mismo, hay como una parte de axila. Voy a hacer un poquito más por acá. ¿Dudas? ¿Alguna consulta? ¿Vamos bien? Agus, preguntabas cómo se hace el desvanecimiento, ¿no? Lo que les contaba es, el desvanecimiento no siempre va a ser sobre el papel seco, pero en esta segunda capa, por lo general, cuando superponemos eh, una capa con otra y trabajamos volúmenes más detallados, hacemos este desvanecimiento, ¿no? Eh, que en sí es hacer una pincelada y que esté, mientras esto esté brillante, quiere decir mientras esté húmedo, intervenir con un pincel de agua limpia desde el margen inferior o desde el lugar donde quiero desvanecer con el pincel de agua, que va a estar escurrido, ¿sí? Escurrido, es decir, evitar el exceso de agua como explicaba recién. Toco ese margen y me desplazo en zigzag hacia abajo, y con ese movimiento es como que se arrastra la acuarela y se va desvaneciendo. Es importante cuando hacemos desvanecimientos no hacer como no hacerlo desde acá, ¿no? No llevarme toda la acuarela. Sí, es mejor dejar una parte sin tocar y desvanecer el resto. ¿Sí? Para aprovechar como todo el gradiente de ese valor. Bien, acá mismo también podemos oscurecer un poquito este borde del ala. No es necesario desvanecer, o sea, si lo hacen es solo un detalle y tienen que cuidar que apenas tiene que estar húmedo el pincel si es que desvanece esa línea. Ahí va. Por acá también. Como les decía, es importante que no se insista demasiado en el desvanecimiento. eh, Pasar pocas veces el pincel por el mismo lugar para evitar el corrimiento de agua. Si conocemos nuestro papel, también vamos a conocer como las limitaciones que tiene. Si es un papel que tiene muy buen anclaje, voy a poder insistir un poco más en la pincelada, y si no tiene buena agarra el color y siento que la segunda capa ya se me levanta, entonces lo evito. Ahora ya estoy en condiciones de avanzar con el negro, ¿sí? En el caso del negro, voy a usar un negro marfil. El gris de paint no es lo suficientemente intenso como para trabajarlo. Si no tienen negro marfil, pueden usar un gris de paint. ¿Sí? Les va a quedar distinto, pero lo mismo pueden usarlo. Eh, y acá se les muestra el color que estoy. Es este, ¿sí? Negro de marfil. Eh, lo preparo en una consistencia como más espesa. A ver, por acá tengo el negrito. Un poco de agua, de a poquito. No lo voy a llevar a una consistencia demasiado translúcida porque justamente estoy intentando que esto sea cubritivo. Pero al mismo tiempo, si es muy espeso, me va a costar cubrirlo. Entonces necesito el agua para que me ayude a cubrir la superficie, pero no necesito tanta agua para que ese color eh, no quede tan translúcido.
¿sí? Entonces, incorporo agua lo suficiente para que yo sienta que mi pincelada sea fluida. De todos modos, pruebo antes. Pruebo. ¿Qué tal la pincelada? Es cubritiva, si es así, entonces puedo ir a avanzar para pintar la cabecita. Voy a empezar por esta. El ojito se me va a cubrir, ¿sí? Eh, ahí lo vamos a, ahí les cuento cómo vamos a marcar el ojito. A ver si puedo. Ahí. Intento ser cuidadosa con los contornos. Incluso, bueno, pueden pintar con un pincel más pequeño. Con mucha paciencia. Rodeo ese amarillo y me vengo hasta acá. Y en la parte del pico voy a desvanecerlo con un poquitito de agua. O sea, voy a continuar esa pincelada con un poquito de agua, a estirarla. Acá sí uso un pincel más chiquitito. Ahí va. Y después voy a hacer algunos detalles, pero quiero conservar como las claridades del pico, porque si lo oscurezco mucho, de repente me voy a quedar sin el brillo del pico. Y yo quiero como dejar asentado en esta ilustración que es una superficie brillante, ¿no? Entonces, si yo la pinto de un negro muy oscuro, ese brillo se me apaga, lo tengo que reservar. Entonces, por eso le puse agua para estirar esa pincel. En el otro voy a hacer lo mismo. Voy a, sobre el papel seco, no humedezco porque si pongo humedad se me va a licuar el color. Humedecemos cuando queremos lograr pintar una superficie que tenga distintos valores para ese mismo color. Si yo tengo una superficie que es homogénea, más o menos homogénea, entonces no es necesario humedecer antes. Ahora, la parte que voy a desvanecer también va a ser la del cuello. Esta partecita donde se encuentra con el siena, con el cuidado de no desvanecer el siena, ¿sí? Entonces me voy a frenar acá y voy a usar un poquitín de agua y muy apenitas, sin insistir demasiado, ahí fusionan los dos colores. Me voy a venir también a pintar esta partecita, estiro esa pincelada negra con agua. Estoy usando un pincel finito para poder ser precisa y que no se me desbande el contorno. Vieron que como en una ilustración siempre se avanza como de lo más rápido a lo más lento, ¿no? Al principio cubrimos grandes áreas y avanzamos más rápido, más eh, en todo el cuerpo, ¿no? Y después me voy a los detalles. A medida que avanzo voy como haciendo todo el proceso más lento.
Ahí va. En la imagen de referencia tiene como pico un poquito rojizo, ¿no? Esta partecita. Podría darle como algún valor intermedio de como podría ser un rosa permanente, un magenta bien diluido. A ver si tengo por acá. Es este color, bueno, en la primera parte, mientras estaba pintando el cuerpo, no le prestaba atención, ¿no? Es recién en las últimas etapas de una ilustración en donde entro esos detalles. Bien, ahí vamos. Al pico, por supuesto, le faltan unas capas, lo vamos a dejar ahí. Ahora, cuando esto seque vamos a poder identificar dónde estaban los ojos y poder hacerles el detallecito a través de un lifting. Mientras tanto, lo que podemos hacer es delinear todas estas partecitas negras, ¿sí? Mm, Si cuando dan una pincelada, de nuevo, sienten que el color no fluye tanto, entonces lo pueden diluir un poquito para que su pincel quede más cargado y puedan hacer pinceladas, sobre todo en estas áreas, ¿sí? Que necesitamos como pinceladas que fluyan. Acá, por acá, y acá sí tengo un pincel bien chiquitito. Eh, acá. En esta parte hasta podría desvanecer un poquito el negro en este sentido de adentro. Porque ven que tiene como, son plumas, ¿no? Entonces, observo que en esta parte se funden con las plumas de este costado. Entonces, ahí por eso lo oscurecí un poquito. Mm, mm, mm. Por acá también tenemos un poquito de negro. Ven que si yo dejo esto así, como que no se logra integrar. Entonces, el desvanecimiento es una forma de que cada capa que superpongo se integre de buena manera. También tengo por acá abajo, en esta parte, esto de negro. Al estar sobre el papel seco, las pincelas como quedan rígidas. Entonces, si le pongo un poquito de agua, esa rigidez se rompe y se integra. Clarito. En este amigo que tenemos acá, lo mismo. Ahora, si vamos a pintar este, ojo con este que está húmedo. Tenemos este, el cuellito. Un poquito más ancho. Y por esta parte de abajo también se le podría hacer un poquitito. Integramos con un cachitín de agua. De nuevo, en estas áreas que son muy pequeñas, para evitar el exceso de agua, se puede utilizar un pincel para desvanecer un pincel más pequeño también.
¿no? Y juego con la con el ancho de la pincelada que estoy dando. Y una pincelada un poquito más ancha acá para poder tener cierto margen para desvanecerlo. Podrían desvanecer con agua limpia o con el grisecito que usamos en la primera capa también, si es que quieren saturarlo al mismo tiempo. Bueno, ahí va queriendo. Faltaría como algunos detalles de las patitas, eh, los picos y los ojos. En el caso de las... y también en esta parte del cuello, ¿no? Que ahora estoy viendo que quedó medio plano. Ese cuello lo habíamos hecho con el otro gris, ¿se acuerdan? Con no con el negro marfil, sino con el gris medio azulado. Voy a hacerlo. Un poquitito de esto. Y con el pincel de agua lo escurro para no tener exceso y toco el borde. Me vengo hacia adentro. Me ayudo un poquitito. Em, con un poquito de negro. Podría trabajar el pico. Sobre todo para generar la sombra acá abajo y separar el maxilar superior del inferior. Me gusta cómo queda más clarito arriba el pico. Y como les decía, le da cierto brillo que creo que corresponde. Los ojitos, lo más, como si vemos la referencia, resaltan por el contraste, ¿no? Eh, Tampoco es que súper resaltan, pero se los ve porque son más claritos, ¿no? En esta partecita de acá. Entonces lo que podemos hacer es hacer un lifting. A ver, ¿dónde está el otro momento? Acá. Hacer un lifting. ¿En qué parte? En esta parte de, a ver, por acá. ¿Sí? Tengo todo esto negro y en lugar de pintar el ojo voy a levantar este blanco de acá y este de acá. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer. Como tengo bastante carga de acuarela, eh, ah, no. Tengo bastante carga de acuarela, ¿sí? El negro fue bastante cubritivo, lo que yo puedo hacer es primero identificar dónde quedó el ojito, ¿no? En este caso, quedó como por acá, y si no, simplemente lo dibujan. Y está por acá. Acá. Entonces lo eligen, yo lo dibujo con lápiz. A ver. Ahí. Y voy a utilizar un pincel chiquitito y preferentemente que no tenga mucha punta, ¿sí? Ven que no estoy eligiendo este pincel que tiene esa punta, sino un pincel que tenga la punta más truncada, para yo poder hacer un lifting, que es raspar, ¿no? El color. O sea, primero necesito que tener un color cubritivo, ¿sí? Y luego necesito, con un pincel, tener cierta superficie y ligeramente húmedo, o sea, este está humedecido y lo escurro con los dedos. Lo que yo quiero hacer es remover ese color. Entonces voy a empezar a hacer pinceladas chiquititas, el color se va a ir levantando. ¿Ven? Puedo también intervenir y levantar con un papel absorbente. Si insisto mucho, se va a levantar más color y se va a llevar al blanco. Si soy más sutil, sí, va a quedar un tono intermedio. Lo mismo acá. Puedo empezar suavemente. Y ahí ya se está empezando a levantar el color. Me puedo detener ahí que me quede como bien sutil o puedo seguir hasta el blanco. Yo creo que llegar al blanco es innecesario.
Yo simplemente ir despacito. Se lo con cara de malo. Bien. Y para darle un poco más de contraste, ahí sí podemos aplicarle un poquito de negro en la parte de arriba. Como contorneando la parte de arriba del ojito. Entonces el contraste, ven que no lo llevé al blanco, pero el contraste mismo con el negro que estoy aplicando ahora hace que se vea más clarito. ¿Sí? Y esa es una forma muy sencilla de resolver los ojos. ¿Qué me quedaría? Por terminar serían las patitas. Por eso se las voy a dejar de tarea para quien quiera. O sea, en primer lugar, es porque simplemente necesitan más tiempo, ¿no? No es porque sean más complejas. En tema patitas, lo único que hay que resolver es, tal vez yo haría como en una primera instancia, una primera capa con la acuarela muy diluida, poniendo como color, y después un poquito de agua, para resolver el volumen y dejar presentado un volumen y después trabajarlo como con más detalles, ¿no? Si yo resuelvo así, no puedo hacerlas, podemos hacerlas más negras o más claritas. A mí no me gusta que resalten tanto, tanto, ¿sí? Porque no es lo que más me llama la atención de este pingüino, entonces no le voy a prestar tanta atención a las patas, pero sí necesito que sean ligeramente armónicas con lo que vengo haciendo. Entonces, eh, lo podría hacer sobre el papel húmedo, pasa que es tan chiquitita la superficie que si no tengo un control de la humedad de mi pincel, porque no tengo un pincel de pelo natural, puede irse para todos lados. Pero también podría trabajar de esta manera. Disciplinar un poco. ¿Sí? Lo importante es simplemente dejar, para que no queden planas, dejar algunas luces, hacer una primera capa dejando esas claridades, y después una tercera capa tal vez separando los deditos o haciéndoles alguna que otra arruguita que van a poder ver en la imagen de referencia. Y por acá atrás tengo la colita. A ver, que también podría hacerle un desvanecimiento para separarla bien del cuerpo. Y nada, si no quieren que flote en la hoja, apenas le pueden hacer una base, ¿sí? O si ya trabajan fondos, tienen más experiencia, pueden animarse a hacer el tipo de fondo que ustedes quieran, pero tal vez simplemente con hacer alguna pincelada rústica, ¿sí? Ya es suficiente. Pincelada rústica le llamamos a que el pincel está bastante descargado, eh, tiene acuarela, pero no hay humedad en el entorno, entonces las pinceladas no descargan tanta agua y no son tan cubritivas. Deja ventanitas, deja aires que quedan súper lindos y no se lleva el protagonismo de mis pingüinitos, ¿sí? Entonces, les dejo de tarea las patitas y espero que les haya gustado. A ver, decía Romy que repita lo de los ojos. Sí, de una. Mira, lo de los ojos yo les decía. Lo clave para hacer, lo hice a través de una técnica que se llama lifting, que es levantar la acuarela que ya está. Entonces, si yo tengo una superficie, ¿sí? Igual tengo que esperar a que se me seque, pero una superficie cubierta como era la cabecita, el negro, la cubro y espero que se seque. Sobre eso que está seco, la parte de los párpados, yo puedo levantarla, ya que es más clara, ¿no? Entonces yo puedo levantar esa parte de los párpados. Como con un pincel limpio, ¿sí? Lo escurro, ¿sí? Me va a quedar húmedo, pero no me va a gotear ni nada ese pincel. Y una vez que tengo ese pincel, por fricción,
voy a levantar ese color. Si el papel está húmedo, puedo hacerlo también. ¿Sí? ¿Ven? Pero tiene que estar en un estado que se llama mate, que vieron que brilla, pero que no está súper brillante como un papel recién humedecido que se ve así. ¿Sí? Esto es brillante y esto es un tono mate. Entonces, en el momento mate yo puedo abrir ese blanco, o sea, hacer un lifting en húmedo, sin problema. Pero si el papel ya se me secó, a ver, probemos en este cachito que ya está seco, lo que yo puedo hacer es que, por insistencia, ¿sí? Abrir un blanco. Y si me queda mucha acuarela dando vueltas, simplemente puedo levantarla con un papel absorbente. Y de esa manera hacer el párpado de arriba, el párpado de abajo, y por último, un detalle es pasar una pinceladita negra por debajo del párpado superior. ¿Sí? Y así es como me va a quedar un poco de profundidad. ¿Bien? Buenísimo, Ron. Bueno, a ver, voy a hacer esto. Bueno, ahora sí, espero que les haya gustado la clase. Si tienen dudas, me pueden escribir ahí al Instagram y preguntarme detalles técnicos, ahí voy a estar atenta. Y bueno, va a quedar grabada la clase y ahí voy a estar compartiendo el link en las redes por si quieren repasarlo. Y les repito ahí que el boceto está en el link de mi bio, por si eh, quieren descargarlo y calcarlo. Y bueno, ahí nos estamos encontrando. Saludos y que tengan lindo domingo. Chao, chao. Juli, Gracias, impecable. Juli. Gracias, Juli. Hermoso. Hermoso todo. Gracias. Gracias. Juli, gracias. Chao, chao. Juli. Ya, Juli.